El discurso del Estado de la Unión de este 2026 del presidente Donald Trump se perfila ya como uno muy fuerte, con un severo enfoque en políticas migratorias y muy estrictas, destacando también las cifras de las detenciones y las deportaciones por parte de ICE, tras recibir 75.000 millones de dólares para intensificar sus operativos. Este discurso también ocurre en un clima de mucha tensión, marcado por una división política significativa. Vamos a analizar los principales puntos de esta agenda migratoria y de lo que podremos estar viendo en algunas horas de este discurso en materia migratoria. Y para ello, aquí recibimos con mucho gusto a la abogada de inmigración, Isadora Velázquez. Abogada, gracias por estar aquí. Buenas noches. Un placer compartir esta noche con ustedes. Igualmente. Abogada, lo hemos estado tratando de analizar desde todos los ángulos. Me refiero al discurso del presidente Donald Trump. Y sin lugar a dudas, la migración tiene que estar ahí. No sabemos cómo la vaya a abordar el presidente, pero tiene que decir algo respecto a las tácticas, a los operativos y a la frontera. Bueno, definitivamente yo creo que si vemos los temas anteriores, vemos un índice de cómo menciona cómo el inmigrante ha sido un criminal. Lo interesante son los números decir lo contrario, porque el 80% de la población que está detenida en estos momentos no tiene ese récord criminal. Y esa va a ser la contradicción entre lo que esperamos del discurso y lo que los números reflejan. Y tal vez el ataque principal de lo que ha sido las detenciones en estos momentos. Porque el decir que el efecto en cuanto a la inmigración y el inmigrante nuevamente con ese título de criminal que es el mandato que él dice que le ha llevado a este alto número de detenciones, no se refleja en la cantidad de personas con récord criminal que están detenidos en estos momentos. Y es que aquí también hay que entender lo que dice el electorado, porque, por ejemplo, hay ciertas encuestas que indican que sí hay una cierta aprobación a que la frontera debe estar segura, pero hay un gran desacuerdo a las tácticas, a los operativos de inmigración. ¿Cómo lo estará abordando el presidente para, de cierta manera, favorecer su agenda y favorecer su gestión? Creo que el presidente tiene que distinguir lo que está ocurriendo en la frontera, que claramente tenemos una frontera cerrada, podemos decir. No hay un derecho al asilo a las personas que se presenten en la frontera. Técnicamente, personas que cruzan la frontera no pueden aplicar el asilo y eso ha llevado a que los cruces de la frontera sean un cruce cero, a diferencia a nuevamente las detenciones. Y es el nivel de tácticas, como bien mencionas, va a ser el ataque principal. La única manera que va a poder justificar las tácticas es argumentando que las tácticas a lo que ha llevado es porque está siguiendo a estas personas con este récord. Pero nuevamente, el récord es lo que no estamos viendo en las personas que están siendo detenidas. Él va a tratar de justificarlo, tratando de llevar a que el inmigrante es el villano en la película, pero no se ha podido justificar en los números que vemos en los centros de detenciones. Ahora, también lo hemos dicho ya también por algún tiempo, el presidente no cree en las encuestas, el presidente no cree en los números, pero es interesante ver, por ejemplo, que aquí, en cuanto a la inmigración se refiere, 4 de cada 10 sí apoyan la gestión, pero 6 de cada 10, es aproximadamente el 58% lo rechazan. ¿A qué se estarían refiriendo específicamente cuando hablamos a lo mejor de un rechazo a la manera en la que esta administración ha endurecido todos los procesos y las diferentes tácticas migratorias? Creo que se refiere más que nada a cómo se ha llevado a cabo nuevamente las detenciones. Aquí hay que recordar que mayormente en los últimos meses hemos visto cómo ICE en particular ha llevado ciertos memorándums, particularmente violando los derechos humanos y los derechos, diferenciando lo que son los derechos del ciudadano a los derechos del inmigrante, y cómo estas violaciones de los derechos han llevado también a violaciones de los derechos a los mismos ciudadanos, incluyendo tristemente a ciertas muertes. 2. Exacto. De ciudadanos estadounidenses. Ciudadanos, 2 que sabemos porque han llevado a investigaciones adicionales. Y estas violaciones en las tácticas es lo que va a llevar a este ataque que va a tener que tratar de defender si es que es posible. Ahora, nada en la política es coincidencia. Hay un cierre parcial del gobierno, del Departamento de Seguridad Nacional. Y también el día de hoy se dio a conocer que un informante de este departamento salió a decir que hay una nueva directriz para que los agentes de ICE cada vez tengan menos capacitación, menos preparación. ¿Esto cómo le sienta al presidente? Este es el problema que estamos viendo regularmente con ICE. Este tipo de directrices, este tipo de memorándums salen de una manera regular y son regularmente también noticias que nos choquean, nos impresionan, pero noticias que hemos visto a cabo en la práctica, porque son noticias que aunque nos impresionen,
han sido regulares en lo que vemos en la implementación de ICE. El presidente va a tener que abordar este tema de una manera sutil, pero al mismo tiempo dejándonos saber cómo va a tratar de implementar o controlar lo que está llevando a cabo ICE para que pueda llevarse a cabo la ley sin violar los derechos, que es lo esencial para que sea regular para todos, tanto para el inmigrante como para el ciudadano. La gran interrogante, y hablábamos un poco de las muertes de estos dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretty, es si Minneapolis, si Minnesota estará en ese discurso, dado a que ha sido el foco de la atención nacional y ha llevado al propio presidente a remover al jefe de la patrulla fronteriza, Gregory Bobino, y mandar a su propio SAR de la frontera para que tomara el control de la situación y le reportara directamente a él. ¿Esto será a lo mejor parte del discurso? Puede ser, porque recordemos que también el SAR de la frontera ya ha dicho que va a tratar de ir a las ciudades donde sea invitado y tratar de implementar nuevamente la invitación atado al récord criminal, es decir, en las ciudades donde se vea cierta necesidad de controlar esta inmigración, un cambio a la retórica anterior que habíamos escuchado. Así que si es algo que el presidente logra implementar, veremos cómo se repite lo que el SAR ya ha dicho y nuevamente podría tratar de bajar los humos en Minnesota, que es algo que se Desescalar lleva la pidiendo. situación. Abogada, gracias por estar aquí. Ya veremos qué sucede en este discurso.